Buenas tardes. Para nosotros, la Sociedad Médica de la Clínica Leopoldo Guerrevere, es todo un honor y placer realizar esta actividad que hacemos a principio de cada mes a través de esta vía. Para el día de hoy tenemos como invitado a nuestro compañero y amigo, el doctor José Manuel González, ginecostetra de nuestra institución, posgradado en la Universidad Central de Venezuela, en la sede de la Maternidad Concepción Palacios. Y vamos a desarrollar en el día de hoy un tema que lo llamamos de una manera interrogante. ¿Las mujeres deben asistir a su control ginecológico durante la pandemia? Aparte de ahí vamos a ir desarrollando el tema. En marzo del año pasado, el año 2020, se inicia vino a ver la calidad de nuestro ejercicio médico y evidentemente la salud ginecológica estuvo afectada. Una primera interrogante, José Manuel, ¿cómo está la salud ginecológica en tiempos de pandemia? Muy importante que en este momento muchos cambios se han dado y de esos cambios uno de los datos más importantes han sido ese cambio en cómo hemos atendido la salud ginecológica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Disculpen algunos de los inconvenientes técnicos del inicio de la conversación. Buena parte del intro de José Gabriel no pude escucharlo. Quería en primera instancia darles las gracias a todos los seguidores de la cuenta de nuestra clínica @Leopoldo Guerrevere por estar conectados el día de hoy. Y bueno, trataremos de desarrollar una charla bien amena con ustedes en compañía de José Gabriel, que es un excelente moderador. Quedo atento a tus preguntas y a todas las cosas que quieras conversar, José Gabriel. Perfecto, José Manuel. Bueno, muy importante, en la parte inicial, retomando el tema, nuestra conversación en el día de hoy la hicimos en una interrogante, José Manuel. ¿Cómo las mujeres deben asistir a su control ginecológico durante la pandemia? A partir de ahí es el tema que vamos a desarrollar. Evidentemente que todo este cambio ocurre a partir de febrero, marzo, ya de marzo del año 2020, y ya tenemos varios meses en este cambio donde la salud ginecológica evidentemente se ha visto afectada. Uno de la pregunta inicial que me gustaría hacerte, José Manuel, es cómo está afectada la salud ginecológica en estos tiempos de pandemia. Bueno, la pandemia nos ha dado a todos grandes lecciones de vida. Ya tenemos en octubre 2 años que se reportó el primer caso de coronavirus en Wuhan, en China. Tenemos aproximadamente 18 meses, año y medio, que se reportó el primer caso en Venezuela. Y eso, sin duda alguna, vino a trastocar, a modificar, a cambiar todas nuestras costumbres, ¿no? Y no solamente en el ambiente médico, sino en el ambiente social en general. En lo que respecta pues, a nuestras consultas, no es ajeno para nadie la realidad de que el seguimiento y control de los pacientes con condiciones crónicas por razones cardiovasculares, por razones metabólicas, se ha desmejorado o se ha modificado por las restricciones de movilidad que el coronavirus pues, nos ha incorporado pues, a nuestra dinámica. Y en lo que respecta a las evaluaciones ginecológicas de las pacientes, pues bueno, nosotros también estamos en el mismo grupo. En el último año y medio hemos pasado por varias etapas.
una primera etapa en 2020 donde tuvimos serias restricciones, serias, digamos, limitaciones para la atención de las pacientes, y eso se tradujo sin duda en una disminución importantísima en la cantidad de pacientes evaluadas, de procedimientos realizados, de pesquisa, de cribado, de diagnóstico precoz y oportuno, que esas cifras, bueno, se vinieron abajo y comenzaron a reflejar números bastante negativos, pero teníamos el coronavirus de por medio y realmente, al menos en los primeros meses de este problema, no podíamos hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo está la salud ginecológica en tiempos de pandemia? Bueno, como te dije al principio, en 2020 muy limitada, muy disminuida. Ya en 2021, con los cambios, con la adaptación, con digamos, el mejor entendimiento del problema de la pandemia, nos hemos ido adaptando a nuevas normas, a nuevos cambios, y hemos comenzado ya a ofrecerle a las pacientes que estaban de alguna manera represadas o atrasadas en sus controles una reactivación progresiva de los mismos. Perfecto, José Manuel. Una cosa importante, ¿cómo te parece que incide o ha incidido la pandemia en estas tasas de prevalencia de las patologías ginecológicas? Ha habido evidentemente un cambio, ¿ok? Pero más o menos cuéntanos cómo se ha enfrentado ese cambio, cómo se ha dado ese cambio. Bueno, como te dije anteriormente, al principio de 2020, cuando se nos ordenó prácticamente a todos confinarnos, restringirnos, comenzamos a ver menos pacientes, a evaluar menos casos y a hacer menos diagnósticos. Buena parte de este trabajo, digamos, de hormiguita que se viene haciendo en materia de prevención en salud ginecológica desde los años 80, cuando se iniciaron por parte del Ministerio de Sanidad las famosas campañas de detección o diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino, con la masificación de la prueba de Papa Nicolau o de citología cervical, y ya después a finales de los años 90 y a principios de este siglo, digamos, todas esas adaptaciones o concientización que vinimos desarrollando con la población general acerca de la necesidad de hacer diagnóstico y pesquisa oportuna del cáncer de mama, de alguna forma se ha visto saboteado por la pandemia, y las pacientes en un principio con mucho miedo justificado pues dejaron de acudir a la consulta. Muchas de las pacientes con condiciones ya conocidas o diagnósticos previos dejaron de hacerse su seguimiento, y ya se especula que en los próximos 2 o 3 años vamos a ver reflejado en nuestras cifras de incidencia de cáncer ginecológico un incremento negativo de las mismas, o probablemente también con la aparición de diagnósticos en estadios más avanzados, porque bueno, la gente en general ha retrasado sus evaluaciones. Esperamos que con la disminución progresiva en la incidencia de cifras de coronavirus, con el aumento del número de pacientes vacunadas, pues podamos ir poco a poco recuperando la normalidad y podamos retomar nuevamente pues nuestras campañas de concientización, la realización o la insistencia médica en que se implementen y se mantengan las campañas de pesquisa, de cribado, de diagnóstico oportuno de todas esas condiciones ginecológicas que en este último año y medio pues hemos descuidado, entre comillas, motivado por las restricciones asociadas a la pandemia. Perfecto, José Manuel. Ahora, ¿qué te parece? ¿Cuál es la importancia de retomar esos controles y esas consultas ya en este momento, habiendo pasado más de año y medio, pues desde el inicio de la pandemia? ¿Qué te parece? Te escuché entrecortado, realmente no te pude seguir la idea. Sí, repito la pregunta. ¿Qué importancia tiene retomar esos controles o consultas en este momento, una vez que ha transcurrido ya este año y medio de pandemia? ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, retomar los controles es sin duda una necesidad, por no decir una obligación. El coronavirus vino a modificar nuestros hábitos, pero el cáncer de cuello uterino, el cáncer de ovario, el cáncer de mama, que digamos es el más importante o representativo de los cánceres en la actualidad, va a seguir apareciendo, se va a seguir presentando, y eso nos crea la urgencia en la medida en que la nueva normalidad asociada a la pandemia comience a desarrollarse o continúe su normalización, llamémosle así, bueno, a retomar nuestras consultas
las pacientes progresivamente con la ayuda y orientación de sus médicos han comenzado a retomar y allí creada y el coronavirus no evita necesariamente que los pacientes se enfermen menos de las condiciones ginecológicas de las que venimos hablando. Al contrario, las pacientes en sus casas confinadas pueden estar desarrollando una infinidad de problemas asociados al tema ginecológico y están pasando desapercibidas porque la pandemia pues, nos ha mantenido de alguna manera limitados en este sentido. Así que retomar, reactivar, volver a utilizar la consulta como piedra angular para mantener ese feedback con los pacientes es muy necesario porque si bien existen herramientas tecnológicas que nos facilitan o nos permiten conectarnos a distancia con los pacientes, la consulta presencial, en el caso de los ginecólogos al menos, es insustituible. Entonces, hay que irle de alguna manera exigiendo también a nuestras pacientes que vuelvan nuevamente a las consultas, siempre respetando las medidas de cuidado y de bioseguridad que ya todos conocemos en este punto. Y la labor que tanto nos costó, hay que retomarla, hay que mantenerla y llevar. Te volví a dejar de escuchar. Repíteme, Ajá. por favor. Ok, voy de nuevo. Tomando en cuenta la importancia pues, de las patologías de nuestros pacientes, ¿cuándo tú crees que es necesaria una consulta ginecológica inmediata? ¿En qué casos? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Existe una lista de condiciones o de situaciones en salud ginecológica que son indiferibles, o sea, que la paciente no puede postergar y que además son problemas que se presentan con mucha frecuencia en nuestra cotidianidad, pues en nuestro ejercicio. Yo te diría que encabezaría esa lista con el tema de los sangrados uterinos anormales o los sangrados genitales anormales. Cualquier mujer en edad reproductiva que tiene un sangrado por más de una semana, que no está asociado a su menstruación, que no mejora con el uso de analgésico o con alguna otra medida que su ginecólogo a distancia le pudiera haber indicado, constituye un motivo de consulta inmediata. Ni hablar de lo que representa la hemorragia genital en la mujer menopáusica. La hemorragia genital en la mujer menopáusica es una urgencia, es un motivo de consulta inmediata, ¿no? Entendiendo que toda mujer menopáusica entra en este grupo cuando tiene al menos 12 meses ininterrumpidos sin regla. Cualquier mujer con una condición menopáusica que presenta cualquier tipo de hemorragia, aunque le parezca insignificante, debe acudir a su ginecólogo sin retraso. ¿Okay? Entonces, como te dije al principio, las hemorragias genitales en edad reproductiva con su particularidad y en la menopáusica, pues bueno, son motivos de consulta lo antes posible. Colocaría como número 2 la aparición del dolor pelviano. El dolor pelviano puede ser un dolor pasajero, trivial, de fácil manejo, con antiespasmódicos, asociado o no a la regla, pero un dolor pelviano insidioso, que la paciente nota que es progresivo, que la paciente nota que no mejora con el uso de medicamentos de venta libre, es también un motivo de consulta inmediata. Es algo que yo le diría a la mujer que no puede postergar. Como tercera causa de consulta inmediata, mencionaría a los procesos infecciosos vaginales, la leucorrea, los flujos,
sobre todo si ese proceso de descarga vaginal se acompaña de mal olor. El mal olor siempre es un indicador de infección vaginal y sin duda debe motivar a la paciente a acudir al ginecólogo prontamente. Como tercera de estas causas, bueno, es por supuesto cualquier mujer en edad reproductiva que se entera que está embarazada, tiene que agendar una cita con su obstetra ginecólogo, porque todo embarazo se considera en medicina una urgencia, una emergencia, una necesidad de evaluación lo antes posible, pues para verificar la normalidad y el buen comienzo del mismo. Y sin duda también incluiría en esta lista la aparición de masas palpables en hipogastrio, en la zona de la pelvis, del vientre de la mujer, y muy importante, por supuesto, la detección de algún tipo de nódulo o bulto durante la realización del autoexamen de mama. Estas son condiciones que te obligan a ti, mujer paciente, a buscar ayuda, a buscar asesoría, a buscar una evaluación con tu ginecólogo para recibir, pues, por supuesto, la canalización y la orientación adecuada según tu caso. Un seguimiento, eso sería puesto es el control médico y su tratamiento respectivo, eh, para completar la lista que tú muy bien ya dijiste, ¿ok? Ahora, ¿qué crees tú acerca del papel de la telemedicina en la atención ginecológica de las pacientes y sobre todo en la actualidad? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en la pandemia, tenemos una gran cantidad de cosas médicamente negativas, pero también tenemos que rescatar algunos aspectos positivos de los cambios que el mismo confinamiento nos ha obligado a hacer. Pienso que el desarrollo de nuevas plataformas de comunicación en sus médicos, a esto que llamamos telemedicina o medicina a distancia, vienen justamente a generar un complemento de lo que ya tradicionalmente veníamos haciendo con la consulta presencial. La telemedicina considero que no sustituirá nunca a la consulta presencial. Quizás hay algunas especialidades en donde la telemedicina tiene un rol más protagónico, pero se debe tomar como una herramienta complementaria. A su vez es de mucha ayuda, porque hacer triaje, hacer selección, orientación a distancia, nos permite incluso con nuestras pacientes que tienen miedo, que no saben si pueden o no pueden salir, que no saben si pueden o no deben acudir a la clínica, al hospital, pues darles una orientación básica donde nosotros seleccionamos, mira, en función a lo que me comentas, en función a los datos que recojo en la historia clínica digital, te recomendaría venir al médico de inmediato, o por el contrario, una vez evaluada tu situación individual, puedo diferir un eco o una mamografía o una citología o una consulta para dentro de 30 días, 2 meses, 3 meses, etcétera, ¿no? Entonces la telemedicina sin duda viene a ayudarnos en este sentido. Y hay otras situaciones de evaluación a distancia, como por ejemplo el tema de la planificación familiar, el tema de la asesoría y orientación en planificación familiar es también considerada por muchas asociaciones como un motivo de consulta inmediata que no debe diferirse. Entonces, pero el tema de la planificación, orientación en materia de planificación familiar se puede desarrollar, pienso, que de manera muy satisfactoria a distancia, dándole a nuestras pacientes las herramientas necesarias pues, para escoger cuál es el anticonceptivo que mejor se ajusta a sus necesidades, y si en alguno de estos casos pues, pensamos posterior a esa evaluación que lo que necesita es un dispositivo intrauterino o un implante subdérmico, pues se cita o se agenda correctamente a consulta. Pero la telemedicina vino para quedarse. Es lo nuevo, es lo que hay, este feedback que podemos desarrollar, este intercambio de ideas que podemos desarrollar hoy contigo, con la comunidad de seguidores de nuestra cuenta en la clínica, es una maravilla. Y podemos ahora tener a las personas conectadas con nosotros y ventilar sus dudas, sus inquietudes. Y esto lo veo de manera muy positiva para todos. Totalmente de acuerdo contigo, José Manuel.
Eh, con respecto a la citología o el Papa Nicolau, el ultrasonido ginecológico, la mamografía, ¿cuándo debemos postergar ese estudio y cuándo no debemos diferirlo? ¿Qué opinas tú como conclusión a este tópico? Bueno, mira, para empezar yo te diría que ninguna mujer con antecedentes relevantes